se ha actualizado el año pasado, en 2024. Entonces de ahí vamos a tocar algunos puntos claves, ¿no? Para no abusar de la información, solamente puntos claves importantes para, más que todo, definición. La definición antigua era hipertensión arterial, ¿no? Ustedes se saben. Pero ahora han sacado ese término de arterial. ¿Por qué? Porque también involucra que puede haber hipertensión arterial a nivel de las venas o arterias pulmonares. Entonces, se saca ese término de arterial para que no configure el tema de los vasos pulmonares y quedaría solamente como no hipertenso, hipertenso y presión elevada. ¿Ok? La clasificación antigua que también tenían ustedes de según los estadios 1 prehipertenso, estadio de hipertensión, estadio 1, 2, esas escalas también ya desapareció. Simplemente se va a dar el tratamiento si realmente amerita el paciente cumple el criterio de hipertenso o no hipertenso, y en la presión elevada hay que ver rangos. ¿Okay? Por eso es que el día de hoy hemos considerado solamente el término de hipertensión. ¿Okay? Entonces la fisiopatología, ustedes ya lo conocen, tiene que haber una actividad simpática, no solamente noradrenérgica a nivel de los receptores o varoreceptores a nivel central, sino también a nivel del sistema cardíaco y a nivel renovascular. Estos receptores, con el tiempo que pasan, hace que exista una mayor síntesis mimética a nivel de los receptores cardíacos, y esto con el tiempo provoca mayor contractibilidad y resistencia periférica. Entonces, la noradrenalina va a actuar no solamente a nivel de los vasos, sino a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y estos vasos renales aferentes y eferentes provocan vasoconstricción permanente y esto una resistencia periférica. Entonces, los factores de riesgos cardiovasculares en hipertensión arterial en los hombres generalmente es un poco mayor que en las mujeres, entre 2 a 1. Edad, que puede ser un riesgo también importante. ¿Por qué? Porque existen hipertensiones primarias, esenciales o también genéticas. Llámese el caso del hiperaldosteronismo primario, enfermedades renovasculares, distrofias musculares. Tabaquismo, dislipidemia son factores modificables, al igual que el sobrepeso y el antecedente familiar, que también es importante. El daño orgánico es con el tiempo. El daño orgánico que hace la hipertensión no lo hace en una semana, ni tampoco lo hace en un mes, lo hace por lo menos de 5 a 10 años. Para eso existen algunos scores, ya lo vamos a mencionar. Y a su vez esto termina dañando no solamente las arterias pequeñas del cerebro, sino también arteriolas pequeñas, tanto de los vasos a nivel ocular y también a nivel renal. Entonces, ¿qué tenemos que ver acá? Factores genéticos, conductuales, actividad física, el sexo ya hemos dicho en varones un poco más que en las mujeres, con el tema de presión asociada a polimorfismo de un solo nucleótido. Esto quiere decir que hay enfermedades, como ya les dije, hay un fenotipo marfanoide, por ejemplo, que tiene ya resistencia de base, pero eso tiene un fenotipo físico y es una hipertensión arterial de tipo primaria. Después de eso, ¿qué también tenemos que ver? Los mecanismos renales que hemos visto, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, a nivel hormonal y a nivel inmunitario. Los mecanismos vasculares, renales y hormonales forman un síndrome, al igual que en el síndrome de la insuficiencia cardíaca. Entonces, todos estos, donde interactúan tanto el sistema renina, las hormonas sexuales, tanto en mujeres como en varones, hacen que provoque también una resistencia. ¿Con quién? Con el cortisol y la aldosterona. Y por lo tanto, estos pacientes, dentro del cribado de hipertensión arterial, sí o sí tiene que existir un cribado metabólico, como ustedes están viendo acá, al igual que a nivel de los mecanismos vasculares. ¿Por qué ahora han planteado el tema de los mecanismos mentales? Porque también esta resistencia a nivel de vasos periféricos de arteriolas pequeñas pueden dañar lo que se llama la angiomiopatía amiloide. Esta angiomiopatía amiloide provoca con el tiempo deterioro cognitivo y demencia en los pacientes con enfermedad cardiovascular. No solamente renovascular, sino también enfermedades metabólicas como el diabetes. Los factores ambientales, pues muchos en realidad, ¿no?
la contaminación acústica, el sistema ambiental en realidad, y dentro de los factores psicosociales, el estrés, ¿no? Entonces todos estamos generalmente predispuestos a eso. Entonces, como ustedes ven, es un conjunto que se interrelaciona para esto de la enfermedad renovascular e hipertensión. Entonces, los daños que van a provocar con el tiempo, ¿cuáles son? A nivel de ojo, retinopatía diabética, o retinopatía hipertensiva, que también existen grados. En el cerebro, ya les dije, los microinfartos silentes, hemorragias, demencias vasculares, existe un tipo de demencia que se llama demencia vascular multiinfartos o enfermedad de Binswanger. También existe la atrofia cerebral y la hemorragia cerebral, ¿no? Esto va de acuerdo al tiempo dependiente según el tratamiento del paciente. Alteración de las arterias y grandes y medianas, esto es lo que se llama insuficiencia arterial periférica. Los pacientes que tienen, por ejemplo, extremidades frías con cambio en la coloración oscura, la microcirculación y a nivel renal la hipertensión glomerular. Y esto se va a medir fácilmente con una tasa que se llama de albuminuria y proteinuria. A nivel cardíaco ya sabemos con el tiempo lo que va a provocar a nivel cardíaco: hipertrofia ventricular, dilatación de las aurículas e infarto de miocardio con el tiempo. Las causas secundarias, ya dijimos, enfermedades parénquima renal, renovasculares, aldosteronismo primarios, porque en realidad esto también puede ser una causa primaria, los Cushing exógenos también, los feocromocitomas, y en todo paciente con el cribado para hipertensión arterial tiene que estar sí o sí el cribado de enfermedad tiroidea, TSH y T4 ¿Okay? Ahora, lo que les mencionaba, la antigua clasificación, que ustedes ya sabían, donde mencionaban, por ejemplo, prehipertensión, hipertensión grado 1, hipertensión grado 2, se saca del cuadro. La escuela europea, en este caso la SC, ¿no?, la española y tanto como la europea, remarcan ahora el término de hipertensión. ¿Cómo lo dividen en esto? Primero, para el cribado de la consulta. Acá vamos a distinguir tres cosas importantes. Primero, el AMPA y el MAPA. El AMPA es el screening que el paciente hace a nivel, ambos son ambulatorios, el AMPA y el MAPA. ¿Cuál se diferencia? Que el MAPA es por el dispositivo que se pone en el brazo y te mide de 10 a 15 minutos la presión arterial. Es mucho más específico, sí. El AMPA es la medición también ambulatoria, pero tú lo puedes hacer de manera ambulatoria con tu tensiómetro, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál es la desventaja de repente entre ambos? Existen desventajas, sí, que en el AMPA, por ejemplo, tú no te vas a levantar a la 1, a las 3 de la mañana a medirte la presión, ¿no es cierto? En cambio, en el MAPA sí te mide automáticamente durante la noche. Es por eso que se prefiere el MAPA más que el AMPA en realidad. ¿Por qué? Porque el MAPA podría diagnosticar hipertensiones nocturnas. ¿Ok? Acá les voy a dejar el cuadro, cómo podría estar ustedes, tener el screening en la consulta ambulatoria, cuándo catalogar la presión no elevada, elevada hipertensión. Entonces, estos tres criterios lo vamos a remarcar ahora durante la práctica también y vamos a hablar un poco de esto. ¿Ok? Entonces, acá les dejo el cuadro y acá está el mapa nocturna, el mapa de 24 horas y también la presión arterial en domicilio. Entonces, para la monitorización ambulatoria, ¿cuáles son las ventajas en ambos en realidad? Uno de ellos, se puede identificar la presión de bata blanca. ¿Cuándo es bata blanca? Generalmente bata blanca cuando se eleva la presión en consulta. ¿No es cierto? Esa es bata blanca. Y entonces, hay evidencias pronósticas más fuertes, es cierto. Las lecturas nocturnas es mucho más frecuente con el MAPA a diferencia del AMPA. Y la monitorización en domicilio, las ventajas que identifica la presión de bata blanca y la enmascarada. La enmascarada es al revés de la bata blanca, ¿no es cierto? Que te eleva antes y no en la consulta. Entonces, acá estamos nuevamente hablando de la clasificación de presión arterial o hipertensión. Acá ya damos los puntos claves y también vamos a hablar un poquito sobre el manejo ahora. Con enfermedad cardiovascular ya establecida, la enfermedad aterosclerótica, insuficiencia cardíaca, ¿esto qué tiene que ver? Que con el tiempo el daño va a provocar hipertrofia, como ya hemos visto. Y también la RC, ¿qué factor tenemos que tenerlo en cuenta acá? La tasa de filtración glomerular.
menos de 60 y albuminuria mayor o igual a 30. ¿Para qué? Para poder tomar el tratamiento. En un paciente con una tasa de filtración menos de 30, por ejemplo, ahí están contraindicados los YECAS y ARA2, es lo que remarca la grilla, ¿no es cierto? En otras formas de daño orgánico también existen las enfermedades cardíacas propias ya del miocardio y las vasculares como la insuficiencia arterial periférica. Diabetes mellitus, lo que va a provocar tanto la 1, la 2, la 3 también que ya conocemos, y el síndrome de resistencia a la insulina y el síndrome metabólico. Todo eso hace que también los vasos provoquen resistencia y que lleve una hipertensión arterial. Y obviamente la hipercolesterolemia familiar. Marcadores de riesgo, acá tenemos los modificables, generalmente estamos con diabetes gestacional, hipertensión gestacional, les voy a pasar igual las diapos a la delegada o a las dos delegadas, parto prematuro, preeclampsias, abortos recurrentes. Y en los modificadores compartidos, es decir, tanto en varones como en mujeres, tenemos las etnias en algunos grupos de riesgo, como por ejemplo la raza negra, tiene mayor chance de tener resistencia arterial periférica. Por eso que el tratamiento en estos pacientes es de alta intensidad. Ahora vamos a ver qué significa alta intensidad en el tratamiento de hipertensión arterial. Enfermedades autoinflamatorias como lupus, Sjögren, AR, siempre tienen que tener un cribado estas enfermedades para la hipertensión, porque ya dijimos, las vasculitis y las lesiones autoinflamatorias pueden provocar daño microvascular, no solamente a nivel renal, sino también a nivel de las arteriolas en general. Por lo tanto, con el tiempo, los pacientes terminan siendo hipertensos. Y también hay un enfoque en la guía que también hablan de los pacientes con infección por VIH y no VIH. ¿Por qué? Porque estos pacientes van a ser sometidos a un tratamiento antirretroviral. Y hay algunos antirretrovirales que pueden provocar también mayor daño endovascular. Por eso es el screening en estos pacientes. Ahora, el cribado de la presión arterial en consulta, presión arterial no elevada, menos de 120/70. En mayores de 40 o menores de 40, ahí está. Por lo menos cada 3 años, si es que no existe esta condición, y si existe, hay que hacer por lo menos una vez al año. Y luego después de esto agarramos todo lo que existen que son hipertensos, hasta la emergencia hipertensiva, llamándolo así mayor de 180 sobre 110 la diastólica. Acá sí tenemos que tratar el manejo de emergencia con antihipertensivos de emergencia. Uno de ellos es un beta-block de urgencia, como la beta-block. Entonces, la definición de hipertensión arterial resistente generalmente se define como una estrategia de tratamiento en la que incluyen el estilo de vida y aquellos donde también se pueden utilizar dosis máxima de algunos antihipertensivos, mayor o igual a 3, tanto los YECARA2, calcio antagonistas, beta-block. Y esto a su vez que fracasen en la disminución de la presión arterial, menos de 140 y menos de 90, ¿no? Que es el objetivo final. Entonces, la hipertensión resistente no es una enfermedad, en realidad es un indicador que se debe utilizar en los pacientes con alto riesgo de enfermedad vascular. Se debe excluir el término pseudoresistencia. ¿Por qué? Porque la pseudoresistencia se define en aquel paciente que ya tomó el tratamiento previamente. En cambio, los resistentes no, han tomado de por sí terapia intensiva, de 2 a 3 medicamentos por largo tiempo y no han controlado. Bueno, les voy a dejar esta tablita para que un poquito lo puedan leer. Obviamente así no viene en el examen, pero tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Acá tenemos fármacos y situaciones clínicas que afectan a la aldosterona. ¿Por qué es importante mencionar a la aldosterona? Porque cumple un rol importante en la bomba del sodio-potasio. Entonces, la aldosterona, por ejemplo, en el hiperaldosteronismo primario que vemos, una hipocalemia refractaria si es que no se trata la enfermedad de fondo. Igual acá, si ustedes van a dar ahorradores de potasio o van a dar antagonistas de los receptores mineral corticoide, ¿contra quién van a actuar? Contra la aldosterona. Entonces, efectos a nivel plasmático y a nivel renina, esto lo tienen que tener en claro. Dentro de ellas, la mayoría de estos pacientes o en esta enfermedad se utiliza básicamente para bloquear en estos efectos de la aldosterona. Ahora, los riesgos que puedan existir con el tratamiento antihipertensivo una vez ya diagnosticado. Existe el riesgo en las presiones elevadas y la hipertensión. Acá tenemos. Y el tratamiento por lo general en la no elevada, en todas, estilo de vida. ¿Y estilo de vida a qué referimos? Pues
trote, hay que salir a caminar por lo menos 30 minutos, hay que tener cuidado con el alcohol, el tema de los consumos de las grasas y todo eso, ¿no? Que ustedes ya saben. Entonces, eso ya va en los tres en realidad, pero una vez ya diagnosticada la hipertensión se maneja según el fenotipo y también según la comorbilidad, que ahora lo vamos a comentar. Las recomendaciones, por ejemplo, en los pacientes con diabetes. En los pacientes con diabetes, por lo general, una vez que ustedes han diagnosticado a un paciente, porque el paciente con hipertensión no viene solo con hipertensión, viene con el combo completo, hipertenso, diabético, renal y otras enfermedades. Entonces ustedes tienen que saber seleccionar el tratamiento. Diabético, hipertenso, ¿qué le convendría? Le convendría, por ejemplo, un YKARA2, es cierto, para el tema de la proteinuria, pero siempre y cuando la depuración sea mayor de 30, como vimos, ¿no es cierto? Segundo, un ISGLT2 por el tema del paciente con diabetes, por el tema de la reabsorción del sodio con la glucosa, le ayudaría mejor a la contractibilidad, a eliminar glucosa y baja la presión. Entonces, de cajón, los ISGLT2 en los pacientes diabéticos e hipertensos. ARA2 también estarían indicados, pero siempre y cuando la depuración sea mayor. Entonces, en estos casos el objetivo es claro. Una vez que está confirmada con la hipertensión mayor o igual a 130/80, hay que tratar a estos pacientes. La recomendación que da la guía generalmente es 1A, que podrías utilizar YKARA2 según la depuración, podrías combinar con un calcio antagonista de tipo hidropiridínicos y también podrías agregar un ISGLT2. Los ISGLT2 para el tema de diuresis, más que todo en el paciente diabético. En los pacientes renales, en los renales sí hay que tener un poco de cuidado. En los renales sí tenemos siempre la clasificación del estadio 1 al estadio 5 con la depuración renal menos de 10, que es enfermedad renal ya en estadio avanzado, que va a llevar a terapia de reemplazo renal. En estos pacientes, antes de llegar a la etapa avanzada en el estadio intermedio, con una depuración menos de 30, stop con los ARA2 y los YECAS. ¿Ok? Ahí sí podríamos utilizar, cuando es menor de 30, calcio antagonistas y beta-blocs. En enfermedad renal, calcio antagonistas y beta-blocs. ¿Qué tipo de calcio antagonista? Pues anlodipino, también puede ser nifedipino. Dentro de los beta-blocs, pues puede ser carvedilol o también podría ser bisoprolol. Existen otros beta-blocs, sí es cierto, pero hay que tener cuidado con los ahorradores de potasio, de los tipos de antagonistas receptores mineralcorticoides, finerenone o espironolactone. Dentro de ellas, finerenone cobra un rol importante, es un gran ahorrador de potasio, nos ayuda para el tema de la hipertensión, pero en los pacientes renales, ¿qué hacen los renales? Acumulan potasio. Si tú le das un ahorrador de potasio, lo vas a llevar a la arritmia ventricular. Por eso, antes de dar a un paciente renal un ahorrador de potasio o un antagonista de receptores mineralcorticoides, hay que dosar potasio. No digo que no se debería dar, se debería dar siempre y cuando la depuración sea mayor de 30 y también el potasio esté en límites normales, hasta 4.5. ¿Por qué? Porque el potasio actualmente en los pacientes hipertensos ha demostrado mayor ahorro con la bomba del sodio y el calcio, que también me ayudarían para el tema de la contractibilidad. Por eso dentro de la guía lo mencionan, que hay que dar también tratamiento con citrato de potasio, ¿no? Y también se podría dar a estos pacientes ahorradores como finerenone, pero siempre y cuando la depuración sea más de 30. ¿Ok? Porque si la depuración es menos de 30, le conllevo ya a acumular potasio porque el paciente ya no depura. Si el paciente no depura, menos de 10, entra en terapia de diálisis, el paciente se puede morir. ¿Ok? Los fármacos que podrían, el tratamiento no farmacológico, la dieta, la reducción de la sal, y ustedes ya saben, ¿no? Y acá un poquito también que tendrían que tener en cuenta sobre algunos efectos y contraindicaciones absolutas. Por ejemplo, tiazida no engota, pues. Pacientes con epiglotosa no van a dar hidroclorotiazida, relativo a síndrome metabólico, embarazo. Beta-block en asma, la guía del GOLD y el GINA lo refieren, pero el GOLD y el GINA lo hacen mención, pero en dosis mínimas. ¿Qué quiere decir? En pacientes que están con un proceso de asma bronquial, en crisis asmática, que tienen falla cardíaca, que también te vienen así, hay que tener cuidado con los beta-blocs. Ahí está como que contraindicado, con mucho cuidado, porque sí, ahí podrían desencadenar una cascada inflamatoria a nivel del asma y también a nivel de la contractibilidad.
calcio antagonistas, hay que tener cuidado en los bloqueos AB, en los pacientes que tienen fracción de eyección ligeramente reducida y en los que tienen frecuencia cardíaca menor de 60. Dentro de ellos, verapamil o diltiazem, ¿no? Y los IECAs generalmente hay que tener cuidado en embarazo. ¿Por qué? Porque también te puede provocar edema angioneurótico. Al igual que los ARA2, pero más está indicado con los IECAs. Los IECAs pueden dar tos, que también puede ser un RAM de los IECAs. Y en la mujer fértil hay que tener cuidado, ¿no? En aquellos que no usan anticonceptivos. ¿Okay? Al igual que IECAs y ARA2 en el embarazo. ¿Okay? Bueno, el tratamiento, esto no estamos hablando según el tipo de hipertensión, simplemente estamos hablando en los pacientes que queremos lograr el objetivo. En el tratamiento inicial, acá vamos a hablar no por el tipo que existía antes, 1, 2, 3, no. Si el paciente ya han diagnosticado hipertensión, podríamos utilizar esta combinación, ¿no es cierto? IECA-ARA2 más un bloqueador de canales de calcio. Si este no controla, para lograr el objetivo, que tengo que agregar un diurético, si a pesar de eso no controla, ya podría tratarse de una hipertensión resistente. Agregar antagonistas receptores mineralcorticoides. Ojo, ¿podríamos empezar así? Sí. En enfermedad coronaria, IECA ARA2, importante, o ARA2, nunca IECA más ARA2. Ojo, no pueden mezclar, por ejemplo, el naraprima losartán. Nada que ver, ¿no es cierto? No tiene sentido. Lo que está en boga actualmente son los ARNI, ¿no? Que son los inhibidores de la neprilicina al mismo tiempo con los receptores ARA2. Entonces los ARNI, que podrían utilizarse en vez de IECAs, es una muy buena opción. ¿En quiénes? En aquellos que tienen, por ejemplo, depuración mayor de 30. ARNI va muy bien con un ISGLT2, por ejemplo, para un paciente diabético con enfermedad coronaria y que también tiene falla cardíaca. Puede venir en el examen, sí, claro. Paciente diabético, falla cardíaca, enfermedad cardiovascular con un pronóstico de 10 años de vida, con depuración más de 30. ¿Cuál de estos fármacos me puede llevar a mejor opción? Ya estamos hablando. ARNI es muy buena opción, ¿okay? Los ISGLT2 también, y dentro de ellas, si es que no usas ARNI, puedes dar IECA para el tema de la proteinuria. Los beta-block siempre y cuando no hay un control, pero hay que ver siempre la frecuencia cardíaca. Y para los pacientes renales, ya dijimos, depuración, microalbuminuria, el estadio de la enfermedad renal, si es resistente o no, en los pacientes de raza negra, podríamos utilizar un diurético, diuréticos tiacídicos que me pueden ayudar, o diuréticos de ácido. Si es resistente, como ya dijimos, más de 2 o 3 fármacos, podríamos utilizar espironolactona. Esto es para recordar un poquito el estudio STEP y SPRINT. El SPRINT generalmente se utilizó en pacientes mayores de 60 para una terapia intensiva donde se utilizaba de 2 a 3 fármacos antihipertensivos. ¿Qué lograba el SPRINT? El SPRINT iba a lograr bajar la presión a promedios de menos de 130, pero lo que provocaba en este estudio es que los pacientes que utilizaban terapia intensiva podrían provocar riesgo de fractura. ¿Por qué? Bajaban mucho la presión y el paciente se sincopiaba, a diferencia del STEP. Y acá pues obviamente son los resultados, ¿no?, de los pacientes que han recibido terapia intensiva, ¿no? Entonces la comparación de los resultados en aquellos pacientes con tratamiento en el estudio SPRINT y en el STEP, ¿no? De las enfermedades cardiovasculares, estas son las comorbilidades más frecuentes. Y dentro de los scores que utiliza la guía para predecir hipertensión o para ver cómo vamos a manejar a estos pacientes, existen dos tipos de scores. El score 2 y el score 2OP. Entonces esto va en mayores de 60 y menores de 60. El 2 menores de 60. Y en el 2OP generalmente son en riesgo de mayores de 60 a 65 años. Pero ¿cuál de estos podríamos utilizar nosotros en este medio? Eso es para Europa. El ASCVD, que también es un factor de riesgo cardiovascular, es un calculador que utilizamos para predecir. Pero ustedes tienen que ver que todo paciente ya hipertenso y diabético ya tiene alta chance de comorbilidad y factor cardiovascular alto. El hecho de ser hipertenso y diabético ya le da un puntaje alto. Todos estos pacientes que no solamente tienen hipertensión ya catalogan como un riesgo alto. ¿Ok? Entonces, recordando, la hipertensión también, al igual que la falla cardíaca, es un síndrome.
Entonces, la hipertensión actualmente se define como hipertenso, no hipertenso y presión elevada. ¿Ok? Nada ya de utilizar el término de prehipertenso, escalón 1, 2, no. Entonces la guía ya lo menciona, eso es lo nuevo de repente para esta clase y para esta promoción, porque en los años anteriores aún todavía hablábamos de estadios de la hipertensión arterial. Para falla cardíaca, ustedes ya saben, la falla cardíaca ya es una consecuencia, también es un síndrome que incluye ¿qué cosas? Síndromes neuromorales, síndromes a nivel, receptores a nivel centrales y a nivel también renal, al igual que la hipertensión. ¿Por qué? Porque con el tiempo esos daños se van a caracterizar a nivel de la contractibilidad del miocardio. Crece el corazón, se hipertrofia y empieza la falla de la bomba. ¿Y esto cómo nos lleva a largo tiempo? A fenotipos, que pueden ser preservada, reducida o ligeramente reducida. Entonces, es un síndrome clínico, porque ustedes lo pueden diagnosticar clínicamente: edema, aifobea, fatiga, se cansa el paciente a pequeños, mediados esfuerzos, lo que antiguamente se llamaban los criterios de Framingham, ¿no? Entonces, dentro de los criterios de Framingham existían todos esos criterios. Framingham obviamente ha hecho un estudio gigante, que es bastante conocido mundialmente. Entonces, existe el score de Framingham y los criterios para falla cardíaca, pero actualmente es un síndrome que incluye todo. Entonces, según la clasificación en las guías, tanto americanas como en la europea, esto puede tener clasificación NIHA, ¿no? Y también la clasificación por fenotipos. La clasificación NIHA o NIHA, como quieren llamarlo ustedes, va en letras, ¿no? Va desde la etapa A, que es la que no tiene síntomas casi evidentes, hasta la etapa C, pero de tipo etapa avanzada, donde el paciente va a tener que ser monitorizado bajo oxígeno e inotrópicos, porque este paciente es candidato a una terapia de recambio. ¿Ok? NIHA, clasificación NIHA que ustedes ya conocen, ¿no? Del 1 al 4, la 1, limitación en la actividad física, no tiene limitación con la actividad física. De la 4, obviamente, que va a depender de oxígeno. Y los fenotipos, aquí tenemos, reducidos, ligeramente reducidos y preservados. Esto aún no ha cambiado en la guía. Esto sigue siendo el mismo. Esto para cuestiones mayor de manejo actualmente para el tema de falla cardíaca. Lo que ustedes tienen que saber también que dentro del cribado, tanto de hipertensión como de falla cardíaca, tenemos que tener, el cribado significa hacer exámenes. ¿Qué tipo de exámenes tenemos que hacer para estos síndromes? Tanto en falla como en hipertensión, serológicos, un hemograma, electrolitos séricos, el potasio, que es importante. También tenemos que hacer TSH T4 libre, un electrocardiograma, un ecocardiograma, examen de orina, sodio en orina, eso es importante. Y también el ProBNP y el NT-proBNP. De todos estos, ¿cuál es el más sensible? El ProBNP. El NT-proBNP podría dosarse, solo que el coste es mucho más que el ProBNP, pero es mejor obviamente por el tiempo de duración en sangre. Pero existen condiciones en las que el péptido natriurético puede estar elevado. Los ProBNP son péptidos natriuréticos que en falla cardíaca se disparan en la etapa aguda. Existen causas cardíacas, que ustedes ya saben, cardiopatía isquémica, hipertensión y todo lo demás. Y no cardíacas, por ejemplo, en la edad avanzada, stroke o ictus, hemorragia subaracnoidea, enfermedad renal crónica, hepatopatía crónica, sepsis y anemia. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un paciente con falla cardíaca y tengo todas esas condiciones, el paciente igual va a estar elevado. Pero si el paciente está sin diagnóstico de falla cardíaca o está con una falla cardíaca controlada y por ejemplo tiene una hemorragia subaracnoidea y lo doso, el ProBNP no significa que esté en falla y esté elevado. No, porque estos pacientes pueden elevar el ProBNP. Miren acá, causas no cardíacas que se elevan el ProBNP, todas estas. Entonces hay que considerarlo. En los obesos, por lo general, el ProBNP es normal. Entonces ahí me podría un poco enmascarar el tema de diagnóstico. Ahí lo que manda es la clínica. Y dentro de las causas, al igual que la hipertensión, miren ustedes, congénitas, infecciosas, tuberculosis, que me puede dar una cardiopatía restrictiva por una pericarditis constrictiva, crónica o aguda, por TB. También está la enfermedad de Chagas,
en las miocardiopatías dilatadas, enfermedades de depósito, como en las enfermedades de Wilson, y las de bloqueo neuromusculares, como miastenia gravis, Eaton-Lambert, y todas esas enfermedades que me pueden dar daño a nivel de la placa. Enfoque diagnóstico, ya dijimos, siempre al ingreso, todo paciente con falla, rayos X de tórax y ecocardiograma. ¿Hay clase después acá? ¿Hay clase de otro grupo? ¿O de otra? Sí, tesis, ya. Pro-NP, igual vamos a conversar un poco más. Como les digo, es un poco denso, esto son dos temas en una hora, es un poco, ¿no?, amplio en realidad. Y la serología, que dijimos que troponinas también va de la mano. La actividad física, al igual que en hipertensión arterial, la medicación y, bueno, evitar también ciertas cosas como el alcohol, ¿no? Actualmente han hablado un poco de las vacunas del COVID y todo eso, que todavía está en investigación. Si es que estas vacunas han promovido el tema del daño mayor a nivel miocardio. Y dentro de los factores y estrategias preventivas, ¿quiénes tenemos? Ahí están todas, ¿no? Tabaquismo, obesidad, lipidemias, todo lo que ustedes conocen. Entonces, la prevención primaria va a ir con el manejo de base de la hipertensión, estatinas si el paciente tiene altos riesgos, y los ISGLT2 de cajón. Los ISGLT2 se puede utilizar en los 3 fenotipos actualmente. Antes la guía nos decía solo en el fenotipo reducido. Actualmente en el reducido, preservado y ligeramente reducido. Ahí está, les voy a dejar esto. Cómo se maneja en una FEBI reducida, siempre a la cabeza con un YECA o un ARNI, al igual que en hipertensión. Se puede utilizar un beta-block, un antagonista receptores mineralcorticoides, y entre ellos los ISGLT2. No hay diferencia entre EMPA y la dapagliflozina en realidad. Diuréticos de asa. Entonces acá les dejo las dosis. En todo caso, siempre para manejo de fenotipos ISGLT2 de cajón. Pero hay que tener cuidado con la depuración. Los ISGLT2 máximo hasta 20-25 de depuración. Por encima de eso pueden utilizar, por debajo, contraindicado. En reducidas, YECA, acá está el esquema completo, eso viene en el examen. YECA o ARNI, beta-blocks, ARN y ISGLT2. Eso es el eslabón completo para el tratamiento de una falla cardíaca fenotipo reducido y también no reducido en realidad, ¿no? Acá ustedes pueden ver que en el tratamiento de las recomendaciones del año pasado respecto a la del 2023 han modificado esto. En los 3 fenotipos se pueden utilizar ISGLT2. En las ligeramente reducidas todavía no hay evidencia, pero podríamos utilizar todavía YECA o ARNI, pero siempre y cuando la depuración sea mayor. Igual, ¿no? Ya dijimos que en la preservada también podríamos utilizar SGLT2. ¿Ok? Ya vamos acabando. Y en falla cardíaca avanzada, según esto es la clasificación NIHA o NIHA, cuando la clasificación es por encima de 3 y un estadio 4 o D, con un FEBI menos de 30. El paciente va a entrar al trasplante por lo general. Existen diversos tipos. Dentro de esto, los perfiles 1 y 2, 3 son los que van a requerir inotrópicos por lo general, ¿no? Y dentro de la presentación de falla cardíaca aguda, las 4 tipos, que la descompensación más frecuente es la que el paciente se cansa progresivamente. También tenemos el edema agudo pulmonar, insuficiencia ventricular derecha avanzada y el shock cardiogénico. Son los 4 tipos de formas de presentación de las fallas cardíacas agudas. Y en estos hay que buscar siempre causas. Ahí está la mnemotecnia. CHAMP, síndrome coronario, emergencia hipertensiva, arritmia, embolia, infección y taponaje miocardial. Para el manejo de falla aguda, diuréticos de asa siempre a la cabeza. Diuréticos, siempre diuréticos de asa. Edema agudo pulmonar, diuréticos sin infusión en altas dosis. Ahí quiero ver si la presión arterial media está menos de 65 o más de 65. Si es menos de 65, hay que tener cuidado con los diuréticos, porque puede bajar más la presión y es ahí donde yo tengo que utilizar inotrópicos o vasoactivos según la guía. En el manejo de shock cardiogénico, sí o sí tengo que utilizar inotrópicos más vasoactivos, más diuréticos, y acá no va nada de ISGLT2, nada de ARNI. ¿Por qué? Porque el paciente está descompensado agudamente. Acá el tratamiento es endovenoso. Fármacos, y acá tienen las dosis tanto de dobutamina y dopamina. Levosimendan podría utilizarse en pacientes con FEBI reducida, que va muy bien, y al igual que la norepinefrina tendría que combinarse con los pacientes que tienen shock cardiogénico más dobutamina. Entonces, la anticoagulación es importante para prevenir embolias en FA,
tratamiento de factores desencadenantes. Actualmente esto también cobra vital importancia con el CHAC-VAS, ¿no? Ya lo vamos a hablar en FA, ha cambiado también eso la definición. Ahora, CHAC-VAS 2, mayor o igual a 2 en varones y mayor o igual a 3 en mujeres. Los antagonistas de la vitamina K en estenosis mitral, o sea, warfarina, y los beta-block a corto y largo plazo para el control de la frecuencia. Este es en FA. En síndrome coronario crónico hay que tener cuidado con los beta-block, es cierto, siempre y cuando el paciente esté ya pasado la descompensación aguda. Podríamos dar, pero con criterio en los pacientes menores de 65 años. Entonces acá les dejo un poco de las comorbilidades no cardiovasculares en falla, en diabetes mellitus, ya dijimos ISGLT2, obesidad, estilos de vida y ejercicios oncológicos, valorar siempre el riesgo cardiovascular, ¿no? Los cardiotóxicos generalmente los pacientes que reciben quimio. Y en anemia, pues actualmente pues, la anemia es un predictor para todo. Y en falla cardíaca, pues hemos visto que aumenta la mortalidad. Disfunción renal siempre, el promedio con tasa de filtración de 30, trastornos tiroideos, corregir el TSH cuando es mayor de 10. En gota siempre las tiazidas, chicos. Y acá está nuevamente el manejo de comorbilidades. En EPOC, los beta-block hay que tener cuidado. Bueno, amiloidosis es un tema muy ya mayor específico, pero acá el tratamiento es con este fármaco que no vamos a tocar ahora. En gestación, contraindicado todo eso. Muy bien. Un poco intenso la clase, no lo dudo. Bien, pero muy sintetizado. Hay que hablarlo más en la práctica, pero eso es lo último que hay, ¿no? Tanto de falla como de hipertensión. Entonces, el diagnóstico de hipertensión ya cambia, por favor, para que ya se queden con la práctica, nos vemos conmigo.